¿Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial o de un largo conflicto que involucre a muchos países? Yo pienso que no, y te lo voy a fundamentar. La gran diferencia entre una guerra del siglo XXI y las guerras mundiales del siglo XX no es solo militar. El mundo ha cambiado, se ha globalizado, y eso genera algo que para muchos países es malo, pero que puede ser la clave para detener esta guerra: dependencia. El pensador liberal Frédéric Bastiat acuñó una frase que es una de mis preferidas: en donde entra el comercio, no entran las balas. Y hoy la gran mayoría del mundo comercia con casi todo el resto del mundo. Hoy un conflicto regional no se queda simplemente en una región, se transmite inmediatamente a muchas otras regiones. Por ejemplo, si se tensiona el Golfo Pérsico, sube el precio del petróleo, lo estamos viendo. Si sube el petróleo, sube la gasolina en Estados Unidos, aunque Estados Unidos no importe petróleo desde el Golfo Pérsico. Si sube la gasolina, aumentan los costos, generando presiones sobre algunos precios y condicionando la política monetaria de la Fed. Una política monetaria más dura significa caída en los mercados y mayores problemas para pagar la deuda pública. Y si caen los mercados, se destruye el ahorro de los jubilados estadounidenses. ¿Ves? Estados Unidos no pone solamente 11.000 millones lo que lleva gastado en el enfrentamiento militar. Lo que pasa en Estados Unidos, además de todo, impacta en el resto del planeta. Pero algo parecido ocurre con el comercio mundial. Todo está interconectado. Si se bloqueara el Mar Rojo o el Canal de Suez, como ha pasado, o el Estrecho de Hormuz, como ahora, no solo se altera esa región, se encarece toda una cadena logística que conecta Asia, Europa y América. Las empresas aseguradoras no autorizan viajes por zonas de guerra. Si hubiera que redireccionar los barcos, hay que pasar por el Cabo de Buena Esperanza alrededor de África y se pierden casi 3 semanas más de mercaderías en el mar. La globalización cambió completamente la logística y la lógica de la guerra. Hoy un conflicto regional se transforma casi automáticamente en un shock global de energía, de transporte, de inflación y de mercados financieros. Y esto nos llevaría a pensar que todos los conflictos deben ser cortos o colapsa la economía. Pero entonces debes estar preguntándote cómo se explica que Rusia lleve adelante una guerra con Ucrania hace más de 4 años. Bueno, es que Ucrania no es un país central para la economía del mundo, excepto por su producción de granos. Rusia, en cambio, sí lo es, pero sufre mucho menos las consecuencias políticas. Y aclaro, políticas, porque nadie le está reclamando a Putin que la economía rusa se está hundiendo, que no hay inversión privada, que hay escasez de alimentos, bajos salarios. Si lo mismo ocurriera en Estados Unidos, en Europa o en cualquier democracia liberal, el gobierno saldría eyectado en las próximas elecciones. Pero volvamos a esta tesis. Si fuera cierta, que yo creo que lo es, a diferencia de lo que ocurría hace 100 años, las grandes potencias tienen hoy fuertes incentivos económicos para evitar que una guerra regional se transforme en un conflicto prolongado. Estados Unidos produce hoy mucho petróleo. De hecho, hablamos de la OPEP, pero Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, pero no está aislado del precio internacional. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el petróleo explica aproximadamente más de la mitad del precio de la gasolina que pagan los consumidores estadounidenses. Es decir, aunque Estados Unidos produzca más crudo, el precio sigue estando determinado por el mercado global. Y eso tiene consecuencias políticas directas. Cuando sube el petróleo, sube la gasolina, como vimos, y cuando sube la gasolina, cae la aprobación de los gobiernos. Estados Unidos tiene un enorme territorio y el transporte de pasajeros y mercaderías se hace quemando gasolina, por tierra o por aire. Un aumento de precios es letal para esta economía. ¿Recuerdas cuando asumió Trump que lanzó la famosa frase drill baby drill, perfora nene perfora? Bueno, Estados Unidos necesita más que nadie que el petróleo sea barato y abundante. Hoy el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ronda los $3.50 el galón y ha crecido un 20% desde el inicio de la guerra. Por eso una guerra larga en Medio Oriente no sería solo un problema geopolítico para Washington, sería un problema electoral. Un problema que no tiene Rusia, Irán o China, elecciones cada 2 años.
Por eso cada vez que Trump habla, parece que, para mucha gente le parece que es contradictorio, y lo ha sido especialmente en estos días, pero tienes que entender que le está hablando a Irán para asustarlos, a los estadounidenses para darle esperanza, a los mercados para tranquilizarlos y a los operadores del mercado spot de energía para que bajen los precios. Hay una sola verdad y no se puede acomodar a todos. El segundo límite de una guerra prolongada está en los mercados financieros. A ver, Estados Unidos tiene uno de los sistemas previsionales más vinculados a los mercados financieros del mundo. Según el Investment Company Institute, los activos de jubilación en Estados Unidos superan los 48 billones de dólares y una gran parte de ese dinero está invertido en bolsa. Sobre los planes de jubilación, los tipos 401k, se acumulan cerca de 10 billones de dólares. Y los fondos mutuos administran otros 5,8 billones de dólares en activos provisionales. De ese dinero, más de 3 billones están invertidos en acciones. Y esto significa algo clave, crucial. Cuando cae Wall Street, no cae solamente un índice bursátil, cae el ahorro para los jubilados de millones de estadounidenses. Por eso una crisis financiera o una crisis que fue provocada por una guerra prolongada, es un problema económico y un problema social para Estados Unidos. Desde que empezó el conflicto, las bolsas estadounidenses cayeron casi un 5%. No es tanto si tenemos en cuenta el tremendo escenario que estamos enfrentando. El mercado le sigue creyendo a Trump que la guerra va a ser corta. Pero todo es muy volátil, porque un día le cree y al otro día ve un bombardeo de un carguero en Hormuz y se asusta con un conflicto largo. Los mercados hoy están buscando refugio. Un refugio que, como te decía en el episodio anterior, ya no lo encuentran en los bonos del tesoro. Tampoco en el oro, que no está subiendo tanto, menos en las criptomonedas. El inversor se está refugiando en el dólar, que se ha fortalecido mucho. ¿Por qué? Porque la demanda de dólares crece y hace caer a todas las monedas. El mundo gastará más en energía y todos los contratos energéticos están en dólares. Europa o Latinoamérica, para comprar energía, antes tienen que comprar dólares. Y cada vez la cuenta es más grande. China se enfrenta a otro tipo de vulnerabilidad. El mayor importador de petróleo del mundo es China. Según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, China consume más de 16 millones de barriles diarios de petróleo. Es casi el 16% del consumo mundial de petróleo, pero produce apenas alrededor de 4 millones. Eso significa que depende fuertemente de las importaciones, y muchas de esas importaciones pasan por una de las rutas energéticas más sensibles del planeta, la del Estrecho de Hormuz. Ese Estrecho de Hormuz es el lugar por el que una quinta parte del consumo mundial de petróleo transita por sus aguas y cerca del 20% del comercio mundial del gas natural licuado. Además, la mayor parte de ese petróleo tiene como destino Asia. China, India, Japón o Corea del Sur concentran gran parte de esos flujos. Por eso es que una guerra como la del Golfo no solo es un gran problema para China, sería también un problema energético. Y energético significa industrial, y eso significa crecimiento económico. China ya estaba sufriendo antes del conflicto, con una economía que no puede sostener el consumo interno, con una industria que se sostiene exportando a precio de dumping, con fuertes subsidios estatales, los enormes excedentes de producción a regiones como Europa. Y China se enfrenta a un escenario de energía más cara, menores ventas internas, y probablemente menores exportaciones, porque Europa en este contexto va a demandar menos si entra en una recesión y si el euro se deprecia. Y bueno, hablando de Europa, probablemente es la región más vulnerable a una crisis energética prolongada. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el continente perdió gran parte del suministro del gas ruso. Para compensar esa pérdida, Europa se volvió mucho más dependiente del gas natural licuado, que llega por barco y se regasifica,
desde otras regiones, desde Noruega, de Estados Unidos, de Argentina, pero ese mercado es global y es muy sensible a los conflictos. En 2024 aproximadamente el 20% del comercio mundial de GNL pasó por el estrecho de Hormuz y gran parte provenía de Qatar. Eso significa que cualquier escalada militar en esa región afecta directamente los precios del gas, y vaya si lo hizo. Justo en el momento en el que Europa tiene que empezar a llenar sus enormes reservas de gas antes del próximo invierno. Hoy están al 20%. Ursula von der Leyen decía esta semana que la Unión Europea ya pagó 3.000 millones de euros extra en importación de energía más cara en apenas 2 semanas. La industria europea está al límite, con una importante subida de costos. La industria química y de la industria del acero en Alemania compra la energía en el mercado spot, que se negocia cada día, y los costos se han disparado. Y el euro ha pasado de 1,20 dólares a 1,14. Es la moneda que más se ha depreciado frente al dólar. El mercado espera un repunte de la inflación que obliga al Banco Central Europeo a subir tasas, algo que sería letal para una economía que apenas crece y que necesita del crédito para seguir haciéndolo. Europa es tal vez la región del mundo, fuera de la zona de conflicto, que más necesita un final inmediato de esta guerra. Y América Latina, bueno, el impacto va a ser muy desigual, heterogéneo. La región es una gran exportadora de materias primas. Muchos países exportan petróleo, gas, minerales o alimentos. Y cuando suben los precios de las materias primas, esos países pueden tener un efecto positivo, obviamente, y ya lo están teniendo. Si tomamos el caso de Argentina, que ahora es exportador neto de energía, no lo era en 2022, va a tener un claro beneficio en su balanza comercial energética. Pero una gran parte de la balanza comercial positiva también es el sector agropecuario, y la escalada del conflicto ha disparado los precios de los fertilizantes. Al mismo tiempo, suben los costos del transporte porque el combustible es más caro, y Latinoamérica está lejos de los mercados a los que les exporta. El conflicto le va a pegar fuerte a aquellos países que tengan peores fundamentals macroeconómicos. Los países que necesitan tomar deuda van a pagar más por salir al mercado. No es conveniente estar endeudado en este contexto. Es decir, incluso para Latinoamérica, una guerra prolongada puede ser hasta un arma de doble filo. Y hay otro detalle que quiero que conversemos. La posible alternativa del Ártico. A largo plazo el mapa del comercio mundial podría cambiar. El deshielo del Ártico está abriendo nuevas rutas marítimas entre Europa y Asia. La llamada ruta marítima del norte puede reducir las distancias entre estos enormes continentes en miles de kilómetros. El tráfico en el Ártico está ya creciendo. Por eso a Trump le preocupa tanto Groenlandia, ese pedazo de hielo, como dijo él. Pero todavía está muy lejos de reemplazar a las grandes rutas comerciales actuales, a las rutas del Golfo. Hoy el canal de Suez, por ejemplo, mueve alrededor del 10% del comercio marítimo mundial y cerca del 22% del comercio mundial de contenedores. Esa infraestructura logística no se puede reemplazar rápidamente. Por eso, aunque el Ártico gane importancia en el futuro, todavía no es una solución inmediata para los riesgos geopolíticos actuales. Pero sin duda será una válvula de escape para las zonas de conflicto. Es que gran parte del comercio mundial navega por una región que, como vimos, es muy inestable y la economía lo sufre. Cuando uno observa todos estos factores juntos, aparece una conclusión muy clara, te diría. La globalización cambió completamente el costo de la guerra. Hoy una guerra regional, como vimos, no solo afecta a los países que participan directamente, afecta a la energía, afecta al comercio, afecta a la inflación y afecta a los mercados financieros, afecta a todo el mundo. Por eso una guerra prolongada en Medio Oriente no sería solo un problema militar, sería un shock económico global infinanciable en este contexto. Y eso explica por qué los mercados financieros, las cadenas de suministro y los precios de la energía se han convertido también en actores silenciosos del conflicto moderno. Trump les habla a ellos, no solamente a Irán. Por eso sostengo la tesis de que los mercados y la economía
¿Van a ser los que terminen esta guerra? Ojalá, en el menor plazo posible. Ahora quiero conocer tu opinión. Vamos a debatir porque, como te dije, de esto podemos aprender todos y me encantaría tener tu punto de vista. Soy Ezequiel Daray y esto ha sido Macroeconomics, otra edición de este podcast en el que hablamos de la economía y de toda la teoría económica que hay detrás de todos estos conflictos que el mundo tiene a diario y semanalmente. Te espero la próxima semana con un nuevo episodio.